Tesalonicenses 4, versículo 9 al 12. Así dice la palabra del Señor. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad, y preocuparos en vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera, y no tengáis necesidad de nada. Es la palabra del Señor. Vamos a orar, hermanos. Señor, venimos ante ti, Padre, reconociendo que necesitamos de tu gracia, Señor, que necesitamos, Señor, escuchar tu palabra, Señor, y que esta obra en nuestros corazones, Señor. Te pedimos, Señor, que tú traigas convicción, Señor, de pecado a nuestras vidas, Señor, y también nos des la gracia del arrepentimiento, Señor, y la gracia, Señor, para vivir vidas que te agraden, Señor. Bendice a tu iglesia, Señor, bendice a tu pueblo, te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. El día de hoy, como mencioné, continuamos con nuestra serie de expositiva de 1 Tesalonicenses, y esta fue una iglesia compuesta de creyentes que habían venido al Señor de una forma ejemplar. Y esto fue por el poder del Espíritu Santo que obró en sus corazones. Ellos habían dejado inmediatamente los ídolos en esta ciudad de Tesalónica, que en este tiempo la adoración a los ídolos era algo común. Bueno, estos creyentes abandonaron a los ídolos y se convirtieron al Señor. Y dice 1 Tesalonicenses capítulo 1 que ellos se convirtieron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Y vinieron a ser ahora parte de la esperanza de aquellos que esperan a Cristo regresar en gloria. Y fue esta conversión ejemplar la cual Pablo alaba y muestra cómo ellos fueron ejemplo a las demás iglesias. Esta iglesia, al dejar sus ídolos y la idolatría, empezaron a experimentar persecución por su fe. Escuchen, porque ellos, nos dice el libro de los Hechos, que ellos empezaron a proclamar a Cristo como Rey y no al César. Ellos afirmaron su lealtad a Cristo y no al César como Dios. Y esto produjo persecución en la ciudad de Tesalónica, de parte de los judíos y de parte de los griegos, de parte del gobierno. Empezaron a perseguir esta joven iglesia. Y después Pablo, en los siguientes capítulos, alaba a la iglesia y muestra su gozo que él tenía por esta conversión. Él mostró su amor pastoral y su preocupación, porque él tuvo que partir de Tesalónica de una forma apresurada, de nuevo por causa de la persecución. Y él, en su amor pastoral, su preocupación, deseaba regresar y confirmarlos en la fe, ver que ellos seguían firmes en el Evangelio. Entonces él envía a Timoteo, y Timoteo regresa y le da buenas noticias a Pablo de que esta iglesia estaba firme en la fe. Por eso Pablo se goza en esta carta, diciéndole a los tesalonicenses que cuando oyó de su fe, se gozó en gran manera. Y llegamos al capítulo 4, después de que Pablo habla de todas estas cosas. Pablo ahora pasa a exhortar a la iglesia acerca de su conducta. Él pasa
decirle a la iglesia cómo ellos debían de conducirse de tal manera que agradaran a Dios. Y si recuerdan, lo vimos hace 2 jueves, cómo Pablo ahora en el capítulo 4 les habla de la santidad y de la justicia, los 2 aspectos de lo que es la vida cristiana. Primero exhortó en los versículos 1 al 8 del capítulo 4 que estamos viendo el día de hoy. En los versículos 1 al 8 los exhortó a que vivieran vidas de acuerdo a la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios vimos que era su santificación, que se apartaran del pecado, de la inmundicia, de prácticas mundanas. De nuevo, porque la voluntad de Dios para ellos era su santificación. Pero ahora vamos a ver en los versículos 9 al 12, que estaremos considerando el día de hoy, el segundo aspecto de la vida cristiana. Por un lado vemos la santidad o la santificación, y el día de hoy vamos a ver lo que se llama hacer justicia o buenas obras. En los versículos 9 al 12, como hemos leído, Pablo ahora pasa a exhortar a la iglesia a que vivan de una forma tranquila, productiva y que abunden en amor, que abunden más en el amor que ya habían demostrado. De tal forma, hermanos, como dice el versículo 12, que anden honradamente con los de afuera. El título del sermón, hermanos, es Viviendo cristianamente, viviendo cristianamente. Y te pregunto, hermano, de forma de introducción, ¿qué es vivir como cristiano? ¿Cómo se ve la vida del creyente? Por un aspecto es la santidad, la santificación, pero ¿cómo se ve en lo positivo la vida del creyente? ¿Acaso la vida del creyente es simplemente venir a la iglesia y ser una buena persona, ser buena gente? Bueno, hermanos, el día de hoy estaremos examinando esto a luz de las Escrituras. Y mi anhelo, hermanos, es que al final podamos ver la grandeza, lo fructífero que es la vida cristiana. Y veremos 3 puntos el día de hoy. Primero, abundando en amor. Punto número 2, viviendo tranquila y productivamente. Y punto número 3, caminando honradamente. Vean el punto número 1, abundando en amor, versículo 9 y 10. 1 Tesalonicenses 4, versículo 9, dice: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Aquí Pablo hace un contraste con la exhortación a la santificación en los versículos 1 al 8 que ya mencioné. Y aquí Pablo le alaba a la iglesia, anima a la iglesia diciéndoles que acerca del amor fraternal no tenía necesidad de escribirles. O es decir, no tenía necesidad de explicarles más con detalle lo que es el amor fraternal, el amor cristiano que debían demostrar. Y esto es porque el amor de los tesalonicenses era evidente entre ellos, tanto en la iglesia local, pero noten cómo dice también, como en las demás iglesias en Macedonia, en las iglesias vecinas. Versículo 10, vean, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Es decir, los tesalonicenses habían mostrado su amor cristiano, no solamente en una iglesia local particular, sino que también habían mostrado su amor por la iglesia de Cristo a las iglesias vecinas. Por ejemplo, la iglesia de Filipo, Éfeso. Todas estas eran iglesias vecinas de la región. Y así estos hermanos habían mostrado este amor. Y Pablo, noten cómo dice que los llama y los exhorta a que abunden más y más.
que los llama a que abunden en este amor que ya habían demostrado más. Noten cómo en el versículo 1, ahí en el capítulo 4, cómo Pablo los llama a que abunden más y más en esta conducta cristiana. Vean el versículo 1, dice: por lo demás, pues, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que recibisteis de nosotros acerca de cómo os conviene andar y agradar a Dios, así abundéis más. Así Pablo los exhorta generalmente en el versículo 1, pero aquí, hermanos, los llama a que abunden específicamente más y más en este amor fraternal. ¿Y acaso no es así la vida del creyente, hermanos? Ninguno de nosotros venimos a la fe y ninguno de nosotros hemos recibido una gracia inmediatamente del Señor y ya hemos sido perfeccionados en ese don o esa gracia, en ese fruto. Incluso cuando hemos demostrado a cierta madurez, aún así somos llamados a abundar más y más. Hermanos, déjenme decirles esto: si tú te ves fuerte en un fruto, si tú te ves fuerte en un don, si tú te estancas, si te sientes cómodo en el punto en el que ya estás, déjeme decirte que ese es el comienzo de tu caída. El cristiano no se estanca y no está llamado a conformarse con cierta madurez, sino, como vemos en este texto, Pablo ve el don y el fruto del amor en estos hermanos que no necesitan ni escribirles, pero les dice: abunden más y más. Esfuércense más y más. No descuiden esta área. Y así, hermanos, nosotros debemos abundar más, incluso en las áreas que veamos fruto en nuestras vidas. Esforcémonos, no descuidemos esas áreas. El creyente sigue avanzando y fortaleciéndose y abundando. Ahora, quiero que noten, hermanos, cuál es la razón por la cual Pablo dice que no les tiene que escribir o no necesitaba escribirles. Ven el versículo 9 de una vez más. Dice: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Aquí Pablo da la razón por la cual él no tenía necesidad de escribirles. Él da una razón teológica. Por el lado terrenal o físico, ellos habían ya demostrado este amor, pero Pablo les explica el por qué. Y dice: porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. No es que literalmente, hermanos, ellos habían recibido una revelación de Dios o que recibieron instrucción directa de Dios, sino más bien a causa del Espíritu de Dios en su conversión, y Dios por su Espíritu manifestó el fruto del amor fraternal en ellos de una forma clara en ellos. Pablo está diciendo que el Espíritu Santo obró de tal forma en ellos que evidencia que habían aprendido esto de Dios. Y aquí está haciendo Pablo una referencia, hermanos, para que veamos más claramente esto. Pablo está haciendo una referencia a las promesas del nuevo pacto, que Dios mismo sería el que instruiría a su pueblo por su Espíritu. En el Antiguo Testamento ellos tenían la ley de Moisés, tenían las sombras, necesitaban que un profeta les hablara y los instruyera. Pero Pablo dice: pero el nuevo pacto, Dios promete que les daría un corazón nuevo y que pondría sus leyes en ellos de tal forma que todos lo conocerían. Y todos serían instruidos por Dios. Dios quita el corazón de piedra, pone un corazón de carne
y pone su ley en el creyente y por su espíritu instruye al creyente. Si notan Jeremías 31, versículo 33, la promesa del nuevo pacto, dice el Señor: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dije Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Escuchen, versículo 34, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Aquí el Señor dice en promesa del nuevo pacto: y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano. Nadie le dirá: conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Noten otra referencia, Primera de Juan capítulo 2, versículo 27. Escuchen cómo Juan explica esta promesa de que por el Espíritu Santo todos aprenderíamos o conoceríamos de Dios. Pero la unción, 1 Juan 2:27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Y última pasaje, Juan 6:45, el Señor mismo: está escrito en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo el que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Y aquí Pablo, en nuestro pasaje en 1 Tesalonicenses 4, dice que ellos aprendieron esto de Dios, y que ellos mismos habían aprendido de Dios, y está haciendo esta referencia que el Espíritu Santo está morando en ellos, y esta unción que llama Juan les había enseñado. Ahora, ¿cómo sabes que el Espíritu Santo te ha enseñado? Bueno, es que se evidencia en la vida práctica. Aquí no estamos diciendo, o esta promesa del nuevo pacto no está diciendo que no hay necesidad de maestros o pastores, sino que el Espíritu mismo está haciendo referencia a que el Espíritu Santo mismo obra en la vida del creyente y empieza a producir fruto en la vida del creyente, como si el Señor mismo, Dios mismo, por su Espíritu, te estuviese enseñando. Y esta es la gloriosa verdad que tenemos en Cristo, que el Espíritu de Dios mora en nosotros y nos guía a toda la verdad, y produce fruto en nosotros y nos ayuda a caminar vidas que le agraden. Ahora Pablo, de nuevo, al ver que este fruto del amor fraternal se había manifestado, él decía: no tengo necesidad de escribirles. Es claro en ustedes y se manifiesta. A diferencia, tal vez, hermanos, de algunas áreas en las que sí debemos ser recordados y debemos ser instruidos y debemos ser corregidos. Y esto también es la voluntad de Dios. Ahora, hermanos, noten de nuevo el versículo 9. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Versículo 10. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Hermanos, creo que a diferencia de la iglesia de Tesalónica, que ellos no necesitaban que se les instruyera o se les explicara más qué es el amor fraternal, creo que en aplicación para nosotros, por el contexto cultural en el que vivimos, en el que a todo se le llama amor, o que constantemente se nos está bombardeando con la idea de el amor y la tolerancia, creo que es necesario para nosotros
sí entender y explicar brevemente qué es el amor bíblico o el amor fraternal bíblico. Y esto de una forma breve. Muchos piensan que el amor es una emoción. Muchos piensan en la tolerancia como el ejemplo máximo del amor, especialmente en la cultura en la que vivimos. Pero hermanos, si recordamos, la palabra habla del amor, pero siempre habla en relación no a una emoción o un sentimiento, sino que la Escritura nos habla del amor conectada a una acción. ¿A qué me refiero? ¿Recuerdan el pasaje para que lo vean? El pasaje de Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Dios amó al mundo. ¿Y qué hizo? Ahí se quedó en una emoción, en sentimientos bonitos, ¿no? Que dio. De tal manera Dios al mundo que Dios dio a su Hijo. Dios dio a su Hijo. El Señor mismo nos dejó el mandamiento que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado, de una forma sacrificial, de una forma fraternal, como la familia de la fe. Debemos amarnos, no viendo unos por nuestros propios intereses, sino viendo por los mejores intereses de los demás. Así que el amor bíblico, en primera instancia, hermanos, no es un sentimiento emocional, sino que es un amor sacrificial buscando el bienestar de tu prójimo. Ahora esto hay que aún más aclarar. Porque el amor, hermanos, por un lado se puede entender como estos actos de bondad o de sacrificio por el bienestar de otra persona, pero también tenemos que entender que hay un lado negativo de este mismo concepto del amor fraternal o del amor. Cuando tú amas, tú por definición debes repudiar lo que contradice eso que es amor. ¿A qué me refiero? Escuchen, Dios, dice la Escritura que Dios es amor. En 1 Juan, Juan dice que Dios es amor y que Él ama, escuchen, Él ama la santidad y Él ama la justicia y Él ama la verdad. Por lo tanto, Él detesta y odia el pecado y al pecador. Salmo 7:11 dice que Dios está airado contra el pecador todo el día. ¿A qué me refiero? Entonces, entendiendo estos dos lados de lo que es el amor. Por un lado es el amor sacrificial que ve el bienestar del prójimo, pero al mismo tiempo debe repudiar todo lo que es el pecado y todo lo que atenta contra lo que es verdad y santo y puro. Y así, hermanos, debemos amarnos los unos a los otros. El amor no tolera el pecado. El amor no cede al pecado. El amor verdadero odia el pecado, repudia el pecado. ¿Por qué? Porque precisamente buscamos el bienestar de nuestro prójimo. El amor sacrificial, el amor bíblico, busca los mejores intereses de nuestro prójimo, no los mejores intereses conforme a nuestra sabiduría, conforme al mundo, sino conforme a lo que es puro, verdadero, santo, de acuerdo a la palabra de Dios. Así que, hermanos, estamos llamados a sacrificarnos los unos por los otros, a amarnos de esta forma. Y al mismo tiempo en estos actos de amor por el bienestar de nuestro prójimo están incluidos actos tales como la exhortación, como el llamarnos al arrepentimiento, el no tolerar el pecado. Y esto es amor. Esto es amor. El Señor ama al mundo y lo llamó al arrepentimiento.
Y así, hermanos, en aplicación, el amor fraternal, el amor al prójimo bíblico se aplica en tu hogar, como padre, como esposo, como esposa, como madre, con nuestros hermanos en la iglesia. Así es el amor fraternal. Versículo 9 y 10. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Hemos visto el punto número 1, abundando en amor. Veamos el punto número 2, viviendo tranquila y productivamente. Vean el versículo 11. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Pablo ahora pasa a exhortar a la iglesia de Tesalónica a que vivan una vida cristiana tranquila, pero productiva, que trabajen, tal como Pablo ya les había instruido cuando él estaba entre ellos. Ahora veamos qué se refiere cuando dice que vivan de una forma tranquila. Los tesalonicenses, hermanos, al haberse convertido de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, ahora ellos habían abandonado todas las prácticas pecaminosas, todas las prácticas escandalosas que estaban asociadas con la idolatría, todo lo que es el desorden. Y ahora Pablo los llama a que procuren. Esto es lo que dice Pablo en el versículo 11 al principio, y que procuréis. Esto significa a que se esfuercen, a que vean esto como una prioridad en sus vidas, vivir de una forma tranquila. Que se esfuercen como algo de gran honor, como algo que debemos ver con ojos de prioridad, como una vida honrada, vivir tranquilas, vidas tranquilas. Escuchen, ¿a qué se refiere? Lejos de contiendas, lejos de tumultos, lejos de divisiones, lejos de disensiones, lejos de prácticas desordenadas o pecaminosas. Ellos debían vivir de tal forma que reflejara la santa paz que el Evangelio trae al alma. El puritano Matthew Paul dice de esta vida tranquila que debemos, y cito, debemos buscarla como con una ambición santa, como algo que es honrable para nosotros y nuestra profesión. Proverbios 23 dice: honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Y esto es a lo que Pablo se refiere con vivir vidas tranquilas. Vidas lejos de contiendas, de desorden, de pecado, de disensiones, de tumultos. Tal como ellos, los tesalonicenses, debían abandonar esas prácticas asociadas con la idolatría. Rebeliones, pleitos y alborotos. Y en aplicación, hermanos, una aplicación reciente, relativamente, un ejemplo. Si recuerdan aquel verano cuando hubo todas las protestas de Black Lives Matter y todos los movimientos que empezaron a surgir, los famosos riots que vimos por la televisión, fue lamentable escuchar de creyentes profesantes que se involucraban en este tipo de causas, y no nada más al participar en estas campañas, en estas protestas, sino que aún daban su aprobación en las redes sociales. Ahora, ¿por qué digo que esto es lamentable? Porque estas personas estaban promoviendo el pecado, estaban avanzando, destruyendo
ciudades de una forma deshonrosa, incluso dentro del mundo incrédulo, conservador, entre comillas. Y Pablo aquí dice que el creyente debe procurar vivir lejos de estas cosas, debe vivir vidas tranquilas, lejos de movimientos pecaminosos, lejos de rebeliones contra el gobierno pecaminosos. Y esto implica, hermanos, que el creyente debe tener discernimiento. ¿Por qué? Déjenme explicar lo que este texto no significa. A la tranquilidad que el creyente está llamado en este texto no significa que bajo la bandera de la paz o vivir tranquilamente lo convirtamos en vivir cómodamente y no involucrarnos en nada y ser cristianos de domingo porque decimos que vivimos de una forma tranquila. Amados, esta es una tragedia. Lo que este texto nos llama a vivir es de una forma lejos de pecados y de movimientos pecaminosos, desordenados, revueltas. Pero a lo que no nos llama es a vivir vidas cómodas. No nos está llamando a vivir vidas cómodas. Les pregunto, si pensamos que este texto significara vivir vidas tranquilas o cómodas, les hago las siguientes preguntas. Bajo esta definición de tranquila, de cómodo, ¿acaso los tesalonicenses vivieron tranquilamente cuando se nos dice que los gobernantes los acusaban de alborotadores? Porque ellos proclamaban a Cristo como Rey en el libro de los Hechos. Otro ejemplo, ¿acaso Josué vivió tranquilamente como un hombre de Dios cuando entró a conquistar la tierra prometida? ¿Acaso los reformadores vivieron tranquilamente o cómodamente cuando se pararon firmes en contra del rey y del papa que se oponían a Cristo? ¿Acaso nuestros hermanos en un contexto contemporáneo que se paran en las esquinas de Planned Parenthood para predicar en contra del asesinato de bebés, ¿acaso ellos están viviendo una vida tranquila? ¿Acaso nuestro Señor mismo vivió una vida tranquila cuando vivió de tal forma que causaba que los mismos fariseos se enardecieran contra Él? Esto es, hermanos, lo que no significa este texto. Este texto no nos llama a vivir cómodos, sino que nos llama a vivir tranquilos en relación a divisiones pecaminosas, contiendas pecaminosas, alborotos pecaminosos, mundanos. Pero, hermanos, somos llamados a vivir una vida tranquila, lejos de estas cosas, pero a vivir firmes y valientes en promover y predicar la justicia y la santidad por medio del Evangelio. Y si por eso nos llaman alborotadores, gloria a Dios. Gloria a Dios. Es interesante ver cómo nuestros hermanos, y tal vez algunos ya lo han visto en internet o YouTube, los hermanos que predican en las calles y cómo los golpean, les escupen. Y algún otro cristiano, y es lamentable que yo he estado en presencia en esos momentos en Planned Parenthood, cuando estamos predicando, compartiendo, y se acercan personas que se dicen cristianas y nos exhortan a nosotros y exhortan a los hermanos que están ahí, porque eso es falta de amor, porque eso no es la vida cristiana. Y entonces te das cuenta
qué clase de cristianismo esas mismas personas llevan. No estamos llamados a vivir cómodos, estamos llamados a vivir tranquilos, lejos de alborotos, contiendas, cosas pecaminosas, cosas que promueven el pecado. Pero si estamos promoviendo la santidad, el evangelio, la justicia, lo puro, la verdad de Dios, hermanos, a eso hemos sido llamados. Vean el versículo 11 una vez más. Y que procuremos tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios, trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, dando lugar, después de llamarlos a vivir vidas tranquilas, en honor, en medio de la sociedad, de una forma honrada, no asociados a movimientos pecaminosos, sino vidas tranquilas, en honor. Ahora Pablo los llama a que se ocupen en sus propios negocios, trabajando con sus manos. Y esto se conecta muy claramente con la primera exhortación, porque aquellos que vivían en alborotos, involucrados en revueltas, estas personas están empezando a vivir de una forma ociosa. Y esta vida te lleva a vivir una vida inactiva, infructífera, y en todo caso a vivir vidas de pecado. Y así que Pablo les dice, vivan tranquilos, no se involucren en cosas deshonrosas, sino que vivan tranquilos y ocúpense en sus propios negocios. Y trabajen con sus manos. Esto también, hermanos, era por causa de que algunos creyentes en Tesalónica, escuchen, con un mal entendimiento acerca de la segunda venida de Cristo, empezaron a abandonar sus trabajos y empezaron a entrometerse en los asuntos de los demás. Noten, den la vuelta a 1 Tesalonicenses 5 y noten el versículo 14, 1 Tesalonicenses 5, versículo 14, como Pablo dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Había hermanos que habían abandonado sus trabajos con la excusa de que Cristo venía o ya había venido y estaban de ociosos. Y ahora tornen a 2 Tesalonicenses capítulo 3, y vean cómo esta iglesia no escuchó esta primera exhortación y Pablo tiene que repetírselas. 2 Tesalonicenses 3:11, porque oímos que algunos de entre vosotros andan como desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Y una vez más, es que algunos creyentes en esta iglesia habían entendido mal la doctrina escatológica. Ellos creían que Cristo iba a venir. Por lo tanto, como excusa, empezaron a abandonar sus trabajos y empezar a vivir vidas ociosas, entremetiéndose en asuntos de otros. Y escuchen, aplicación, hermanos, es mi convicción, y creo que la convicción de los pastores también, que la teología dispensacional o la doctrina específica del rapto secreto, es la doctrina de que Cristo puede venir mañana y arrebatar a la iglesia y dejar este mundo a pasar un periodo de grandes tribulaciones. Es nuestra convicción que esta doctrina errada lleva a muchos creyentes a vivir descuidando sus propios asuntos, esperando el rapto, entremetiéndose en cosas que no les corresponde, porque ellos piensan y concluyen, pues como el mundo va de mal en peor, pues ¿de qué me sirve trabajar y esforzarme? Y empiezan a descuidar su vida aquí en la tierra, inactivos, ociosos, entremetiéndose en los asuntos de los demás.
Ahora estoy hablando en generalidad, no estoy diciendo que todos los hermanos, todos sin excepción viven de esta forma, pero por lo general creemos que esta doctrina del rapto secreto y dispensacional lleva a muchos a vivir de esta forma, tal como estos hermanos de Tesalónica, con un mal entendimiento de la segunda venida, los llevó a vivir de esta forma, descuidando, viviendo ociosos, entremetiéndose en los demás. Y hermanos, es necesario corregir esto. Y es necesario, Pablo lo vio necesario, y creemos que es necesario corregir esto en nuestros días. Vean de nuevo el versículo 11, y procuremos tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. El creyente vive así, debe vivir así, trabajando, esforzándose, ocupándose en sus negocios. Noten, como dice el comentarista Albert Barnes, la religión, o es decir, la fe cristiana, no enseña a nadie a descuidar sus negocios o sus asuntos. No se requiere que nadie renuncie a una vocación honesta y que permanezca en ociosidad. No se pide a nadie que abandone una ocupación. Fin de la cita. De hecho, hermanos, todos aquellos que viven de una forma ociosa, entremetiéndose en lo que no les corresponde, y debido a su pereza suelen vivir vidas en pecado, suelen vivir vidas que están expuestos a toda clase de pecado y van en una caída de mal en peor. Y esto es por regla general. Lo vemos en los proverbios. Pero todo lo contrario, hermanos, el creyente debe trabajar en su vida de piedad, el creyente debe trabajar para proveer para su familia, el creyente debe trabajar para instruir a su familia, el creyente debe trabajar en servir al Señor fervientemente en la iglesia, el creyente debe buscar y trabajar en hacer toda buena obra en la iglesia y en la sociedad para la gloria de Dios. Una vez más, el comentarista dice, un hombre habitualmente ocioso puede tener muy escasas pretensiones de piedad. Es decir, está diciendo, no puedes ser un hombre piadoso, un creyente piadoso, si vives en la ociosidad, si vives entremetiéndote en lo que no te corresponde, en no trabajar. Él dice, hay suficiente en este mundo para cada uno que haga. Tú no puedes ser un creyente piadoso si eres ocioso y flojo. Pero todo lo contrario, Pablo está llamándolos a que se ocupen en sus asuntos, que se ocupen con las cosas que el Señor les ha dado y que sean fieles al Señor. Y escucha, si tú tienes ya tiempo libre o puedes decir, tengo mucho tiempo libre, bueno, hay muchas cosas y oportunidades en las que puedes trabajar para el avance del reino. Si eres un joven cristiano, escucha, no pierdas el tiempo con videojuegos, no pierdas el tiempo con novelas. Sirve en tu hogar, sirve en la iglesia, esfuérzate en los dones y talentos que el Señor te ha dado. Medita en la ley de Dios como el pastor nos mencionaba, que estos hermanos meditaban e innovaban. Las banquetas, hermanos, como mencionaba el pastor, las banquetas que nosotros damos por sentado en nuestra sociedad, fueron resultado de la innovación del cristiano, de la cultura occidental influenciada por principios bíblicos. Las grandes estructuras y bellezas y las leyes que vemos en la sociedad
que dan testimonio al Evangelio, no fue resultado de cristianos ociosos que no se esforzaron en trabajar en lo que el Señor les había dado. Todo lo contrario, eran hermanos que se esforzaron y trabajaron con lo que el Señor les había dado. Y vean, nosotros somos bendecidos por su fidelidad. En África, una cultura que no fue influenciada por el Evangelio, apenas los creyentes ahí están trabajando en ello. Nosotros no podemos tomar las bendiciones que hemos recibido y ser ociosos, debemos esforzarnos. Hermana, esposa, madre, solo porque tu llamado es en el hogar, no te da lugar para ser ociosa. Sigue trabajando, esfuérzate en la piedad, esfuérzate en embellecer más tu hogar. Sirve mejor a tus hijos, a tu esposo, busca formas de ocuparte en tu hogar para la gloria de Dios. Sea aquella mujer virtuosa que emprendía conforme a su llamado. Haz algo con tus hijos. Ocúpate en lo que el Señor te ha llamado. Hermano, trabaja, esfuérzate en la piedad. Instruye a tus hijos, a tu esposa. Busca trabajar de tal forma que les dejes un legado, escuchen, tanto espiritual, no menos que algo espiritual, no menos que la fe que hemos recibido del Señor. Ahí comienza. Pero también un legado físico, de grandes obras. No un legado de tu imperio, de macho, de lo que yo he hecho en mi empresa, no. Sino un legado físico que dé testimonio de las glorias de Dios en tu vida. Haz una buena obra al Señor. Esfuérzate en lo que el Señor te ha dado. No seamos cristianos de domingo. O pensemos que el domingo es el único día de nuestro servicio a Dios. El día del Señor, mis hermanos, es el día en el que el ejército del Señor se reúne y se refresca y recobra fuerzas en el Señor, en la adoración hacia Dios. Y al escuchar el Evangelio, el perdón de pecados, esto mismo lo capacita para vivir fieles para la gloria de Dios, ocupados en toda buena obra. De cada día, cada momento, todos tus asuntos personales, como Pablo dice, como un acto de servicio para la gloria de Cristo. Trabaja en tus asuntos, pues esto es lo que Pablo nos mandó. Que nos ocupemos y trabajemos con nuestras manos, porque este es el llamado del Señor. Y escúchenme, y esto principalmente para los varones, el retiro de trabajar, o incluso he escuchado en el mundo evangélico de aquellos que se van a retirar de servir al Señor en la iglesia a cierta edad. El retiro, hermanos, no debe estar en el vocabulario de un creyente. Pero me dirás, ¿qué tal si yo ya tengo lo suficiente para vivir y no tener que trabajar? Bueno, te hago la siguiente pregunta. ¿En qué momento está bien dejar de servir al Señor? ¿En qué momento está bien dejar de servir al Señor? Tú me dirás, ¿acaso no estoy hablando del retiro del trabajo secular? Bueno, si el Señor en su providencia te puede retirar de tus asuntos seculares, gloria a Dios, pero esto no te retira de servir al Señor. Por eso te hago la pregunta, ¿cuándo está bien retirarse de servir al Señor?
Si te retiras de tu trabajo secular, gloria a Dios, te da más tiempo para servir al Señor y darle lo mejor de tus años al Señor y a tus hijos y a tu familia y hacer una buena obra para Cristo. El día que te puedas retirar, hermanos, es el día que el Señor te llame a su presencia. Ese es el día que tú te puedes retirar. Dijo un comentarista, nadie que ya tenga suficiente para sí y su familia, pero escuchen, nadie que ya tenga suficiente para sí y su familia, pero que pueda ganar dinero para hacer el bien a los demás, tiene derecho a retirarse de los negocios y a vivir en la ociosidad. ¿Ya tienes suficiente para ti y tu familia? Gloria a Dios. Lo que dice este comentarista, gana más para hacer bien a los demás. Gana más para hacer bien a los demás. Y hermanos, una vez más, han sido los creyentes fieles que han entendido esto, que han sido los que han sido de más influencia en la iglesia y en el mundo. Testimonio tras testimonio de hermanos que dedicaron incluso su vejez a empezar escuelas, abrir hospitales, empezar ministerios, cuidar a los huérfanos. Ellos mismos se volvieron misioneros, servidores públicos. Testimonio tras testimonio, y este es el legado que tenemos. No fue hasta unos 100 años, 150 años que llegó la mala teología que empezó a corromper este legado que tenemos y no querer trabajar y esperar el rapto secreto y no avanzar el reino de Cristo y su evangelio y en toda buena obra para la gloria de Cristo. Y no estoy hablando de un evangelio de prosperidad ni nada por el estilo. Debemos multiplicar, hermanos. Si tú piensas, hermanos, que ya tienes lo suficiente por ahora en cuanto a negocios o asuntos que el Señor te ha dado para que administres por ahora, sean hijos, sean recursos, sea un trabajo, te llamo a que seas fiel y que te ocupes en ello. Y escuchen, el Señor te va a dar más. Si tú eres fiel, el Señor te va a dar más. Prepárate para más. Anhela más. Pues al siervo fiel el Señor le da más y lo bendice. Pero si estás de ocioso, descuidando lo que Él te ha dado, teme. Si te conformas con la fidelidad que ya has demostrado y dices, no quiero más, yo ya estoy conforme, arrepiéntete. El verdadero siervo anhela más, administrar más para la gloria de Cristo, y el Señor lo bendice con más. De nuevo, sean hijos, recursos, trabajo, buenas obras, el Señor le da más. Y al que hizo mal uso de lo que el Señor les dio, se lo quita. Se lo quita. Noten como dice al final una razón por la cual Pablo dice que debemos trabajar. Versículo 11, el final del versículo 11, noten cómo dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros trabajos y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Y vean el final del versículo 12, y no tengáis necesidad de nada. El final del versículo 12, y no tengáis necesidad de nada. Aquí Pablo está diciendo, trabajen, esfuércense, trabajen con sus manos,
para que no tengáis necesidad de nada, para que no estén dependiendo de otras personas. Así que esa mentalidad de que mis hermanos me deben mantener o mis hermanos me deben hacer esto, no es la mentalidad del creyente. No, tú debes bendecir, tú debes producir para bendecir a tus hermanos, para que no tengáis necesidad de nada. Escuchen, a no sea por la providencia de Dios que el Señor te ponga en una situación que dependas de alguien más. Eso es diferente. Eso es diferente. Pero si el Señor no te ha puesto en una situación así, trabaja, esfuérzate para que no tengáis necesidad de nada. Todo lo contrario, para que seas una bendición a la iglesia y a tus hermanos y a la sociedad. Hemos visto el punto número 2, viviendo tranquila y productivamente. Veamos el punto número 3 brevemente. Dice así, versículo 12: a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Ya hemos visto a qué Pablo se refiere, que les dice para que no tengan necesidad de nada, pero noten cómo dice al principio, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera. Es interesante notar que no les vuelve a enfatizar para que vivan para la gloria de Dios o para que vivan de una forma agradable a Dios. De hecho, eso ya se los dijo en el versículo 1, que ellos deben vivir de una forma que agrade a Dios. Pero aquí Pablo les recuerda que ellos están viviendo en un mundo en medio de una sociedad. Y ellos, al vivir una forma tranquila, lejas de alborotos pecaminosos, divisiones, conductas desordenadas, una vida tranquila y una vida enfocada, productiva, ellos iban a vivir de una forma honrada con los de afuera. Ellos deben vivir delante de los ojos de Dios, temiendo a Dios, pero también de una forma honrada delante de los ojos de los hombres. Y esto es inseparable, hermanos. Si tú vives de una forma que agrada a Dios, vas a vivir una vida que es honrada delante de los hombres. Te pregunto, amado hermano, ¿te preocupa el nombre de Cristo? ¿Te preocupa traer gloria a Cristo? Otra pregunta, ¿cuánto te pesa cuando traes deshonra a su nombre? ¿Por algún pecado? ¿Por alguna conducta pecaminosa? ¿Te pesa? Porque de nuevo Pablo aquí dice que ellos viven una vida que honrada delante de los de afuera, es decir, de los no creyentes. ¿Por qué? Porque cuando ellos viven de una forma honrada, traen gloria a Dios. De lo contrario, una vida en desorden, ociosa, trae deshonra a Dios, trae descrédito al Evangelio de Cristo. Por eso te pregunto, ¿cuánto te preocupa la gloria de Dios y la gloria de Cristo? El Evangelio que te rescató. Otra pregunta, ¿qué dicen los de afuera acerca de ti? ¿Te conocen por ser un hombre o mujer que vive en desorden, que vive en la ociosidad, entremetido en lo que no te corresponde? ¿Qué dicen los de afuera acerca de ti? ¿Te acusan por ser alborotador, divisivo, falto de amor?
en divisiones, en ociosidad, o te acusan falsamente porque sirves al Señor con fidelidad. Si te acusan por ser fiel al Señor, por ser y promover la santidad, la justicia, por ser un hombre o una mujer que demuestra el amor bíblico, fraternal, y por eso te acusan, gloria a Dios. Pero si te acusan por ociosidad, por pecado, y traes deshonra a Cristo, te llamo a que te arrepientas. Y hermanos, esto es la vida cristiana. Esta es la vida cristiana la que hemos sido llamados a vivir. Apartándonos del pecado, ciertamente, aborreciendo la iniquidad, practicando santidad personal, pero no nada más la santidad personal, sino viviendo vidas que traen honor y gloria a Dios, viviendo honradamente con los de afuera, para con los de afuera. Abundando en amor, tranquilos, trabajando con nuestras manos, con lo que el Señor nos dio para el avance del Evangelio en nuestras vidas, en la sociedad y para la gloria de Cristo. Déjenme leerles una cita, y con esto termino, de un autor que he estado leyendo, que habla de los hermanos escoceses del 1600. Y este hermano, el autor de este libro, dice lo siguiente: el éxito de la vida no se mide por los años que vivimos. Es decir, el éxito de la vida no se mide por cuántos años viviste en la tierra, sean 60, 90 años, sino se mide por la lealtad a Jesucristo, el servicio en el Evangelio y la intensidad de la luz que brilla de un carácter radiante con la presencia y gloria de Jesucristo. ¿Quieres vivir una vida de éxito? Sé fiel al Señor. Ocúpate en su servicio, en lo que Él te ha dado para que trabajes con las manos y seas una luz que brilla en medio de la oscuridad para la gloria de su nombre. Vamos a orar, hermanos. Señor, venimos ante ti, Padre, confrontados, Señor, por tu palabra, Señor, exhortados particularmente, Señor, yo me he visto confrontado, Señor, por tu palabra, exhortado. Te pido, Señor, que nos des por tu Espíritu, Señor, que mora en nosotros la fuerza, la valentía, Señor, para seguir trabajando, Señor, en lo que nos has dado, a que abundemos más y más en todo don y fruto, Señor, al cual nos has llamado. Bendice a mis hermanos, bendice esta iglesia, Señor, que podamos ser una luz en medio de las tinieblas, por el Evangelio que predicamos y por las vidas que vivimos, Señor. Todo esto te lo pedimos no para nosotros, Señor, no por nuestra gloria o porque seamos más fuertes, Señor, sino por la gloria de Cristo resucitado, Señor, quien es el Señor de todos y el Rey de Reyes, Señor. Bendice a tu iglesia, te lo pedimos en su nombre. Amén.